Se está grabando la llamada. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar a hablar de imaginación intestinal. Bueno, la mayoría me conoce, soy doctora de cirugía pediátrica. La imaginación intestinal es una patología que nosotros habitualmente la vemos bastante por guardia, si bien no es súper frecuente que sea como por ahí les apendicitis o algo, es una patología que vemos bastante. No sé si, qué sé yo, 3, 4 al año, 5 o hasta uno por mes mínimo tenemos, ¿sí? Cuando hablamos de invaginación intestinal, estamos hablando de la introducción de una porción del intestino dentro de sí mismo en sentido distal, produciendo un hilo mecánico de instalación brusca. ¿Por qué decimos que la introducción del intestino dentro de sí en sentido distal? Siempre va a ser hacia distal, o sea, hacia el ano, empezando a aproximar que uno está hablando hacia estómago, duodeno y distal, siempre todo lo que es ano, siempre nos referimos así anatómicamente. Las imaginaciones, las más frecuentes que sean iliopólicas. Puede haber otras, ilioileal, sí, pero siempre pensemos eso, siempre van a ser hacia distal. Eso también nos va a dar el tipo de presentación, la clínica, la sintomatología del paciente. Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de invaginación, siempre le ponemos el ejemplo que es como cuando que se mete adentro del otro, o cuando te queda el dedo de guante, que te sacas el guante al revés y se mete adentro, bueno, esa es la explicación más gráfica. No tengo cursos para mostrarle, no sé acá si se ve. Ah, sí, ven cómo se mete el intestino adentro del otro, y no solamente se mete el intestino por la cara, digamos, intestinal, sino por la cara mesentérica también, e imagina todo lo que es su meso, que eso ahí, si vos lo pensás, te va a llevar a la fisiopatología de la presentación clínica, ¿sí? Porque no es que solamente se mete el borde antimesentérico, sino el mesentérico también, y eso nos va a asociar a la clínica. Bueno, igual después lo amplío no solamente en cuanto a la cantidad de segmento invaginado, sino la cantidad de invaginaciones también va a ser la presentación clínica del mismo paciente. Y como decimos acá en el dibujito, lo más frecuente es esto, la iliopólica, que se mete el delgado en el colon. A veces está el apéndice metido, a veces no, depende cuánto se me haya metido el tiempo de evolución también. Bueno, en cuanto a la patogenia, siempre decimos que la invaginación suele describirse por la porción proximal del intestino que primero se mete, el intenseptum, y la porción distal del intestino final, que es el que tiene la asa invaginada. El mesentero del intestino proximal es traccionado hacia el intestino distal por la actividad peristáltica, provocando su acomodamiento y compresión que ocasiona obstrucción del flujo venoso, edema de la pared, y si no hay reducción, insuficiencia arterial con necrosis de la pared intestinal. Fíjense en que esto es lo que hablábamos recién en la fisiopatología, que si uno lo piensa en mecánica pura, es física, ¿sí? Se mete, se aprieta, no le llega sangre, todo lo que no le llega sangre, como siempre decimos, no le llega sangre, se muere, ¿sí? El tiempo que tenemos depende de muchos factores. Primero, la evolución, la clínica, la compresión, qué fue lo que me hizo la imaginación, y a su vez el compromiso, la lasitud de los tejidos que tengan. De acuerdo al segmento de intestino involucrado, siempre las dividimos, que son iliopólica, como dijimos, la más frecuente, el 80%, puede ser ilioileal, colopólica o yeyuno-yeyunales. Tuvimos un caso en el hospital que fue una mixta, que era ilioileal, iliopólica, que eso no es frecuente, pero bueno, tenemos que pensar que también están, obvio que la sintomatología fue mucho más clínica. Distintos. No, fue ilioileal, que eso fue de cabeza e imaginación para que después terminara iliopólica, ¿sí? Y hubo otro caso muy raro que era colopólica, que es muy raro, porque realmente son iliopólicas. Siempre Pero estamos bueno, hablando de idiopáticas. siempre hablando de, sí, de idiopáticas, sí. Pero bueno, dentro de la rareza, medicina 2 más 2 no es 4 y tenemos todas. Siempre tenemos una puerta de entrada o algo que nos guía acerca de esa imaginación. Entonces, puede ser una hipertrofia importante del tejido linfoide de la pared ileal, que es borde guía de la imaginación, y frecuentemente se presenta después de un cuadro infeccioso, de cuadro respiratorio, perdón, me vaya el mensaje, de cuadro respiratorio o gastrointestinales, o muchas veces asociado a la vacunación. Muchos papás dicen, no, le di la vacuna rotavirus, del adenovirus o algo, y bueno, justo que se vacunó, a las 48 horas se puede imaginar porque produce eso, la hipertrofia de las placas linfoides, ¿sí? Entonces, hipertrofia de las placas de Peyer, estas placas se hinchan, protruyen hacia el intestino, y es lo que no hace de cabeza de imaginación. Siempre hablamos de lo mismo, punto de entrada, cabeza de imaginación. Si no son las placas de Peyer, a veces son las mismas de neopatías mesentéricas, que son las que se meten dentro del intestino e imaginan el segmento intestinal. La zona que da comienzo al proceso imaginante se designa punto guía. Fíjense acá en la foto que tenemos en este caso, es un divertículo de Meckel. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el compromiso del divertículo de Meckel, y esto es una foto vista laparoscópicamente. La incidencia de un punto guía anatómico definido varía del 2 al 12%, pero la mayoría de las veces en la práctica siempre encontramos un punto guía de imaginación.
Otros puntos ya mencionados en la literatura incluyen el divertículo de Meckel, que es el más frecuente, los pólipos intestinales, la duplicación intestinal, aunque es más raro, linfomas y sarcoma es la tercer causa más frecuente que nosotros vemos en la casuística de causa de invaginación. Vemos muchos, y por ahí cuando vos encontrás ganglios feos grandes, estamos hablando de 3, 4 centímetros, de lo que primero pensamos que no es un linfoma o un sarcoma. Tuvimos un caso que fue por una eosinofilia, que eran ganglios más o menos de 4 centímetros de diámetro, que pensamos que era un linfoma y era una hipereosinofilia. Rarísimo. Pero siempre cuando ves ganglios que no son como una pelotita, que son grandes, vos decís, sí, siempre pensamos en cosas raras. Después tenemos la hemorragia de la submucosa por la púrpura, hemangiomas y cuerpos extraños. De hemangiomas yo vi un caso en adultos, cuando yo estaba en adultos, que fue un chico de 33 años por una invaginación idiocólica por un angioma. En pediatría mucho no vimos, pero bueno, está descrito como otra de las causas de invaginación. Y fíjense que en adultos es rarísimo, ¿viste? Así que fue presentado porque fue muy raro, porque en adultos no es una patología frecuente. En cuanto a la epidemiología, es una de las patologías más comunes durante el primer año de vida. Del 10 al 25% se presentan después de los 2 años. Siempre son menores de 2 años, lo más frecuente. La incidencia siempre es de 1,4 a 1,5 o 4 por 1000 nacidos vivos. La incidencia es más alta en lugar de lactantes, es entre los 5 y 10 meses, es la mayor frecuencia y justo también se asocia mucho con la vacunación. Es más frecuente en varones y tenemos un pico estacional también junto, fíjense que coincide mucho con las épocas de las apendicitis, otoño, verano, primavera, los cambios estivales, las alergias, todo lo que tenés, aumento de, digamos, todo lo que es las defensas, fíjense que son vacunas, defensa y las épocas más estivales de todas las alergias. Entre los 3 y los 4 años de edad se produce un segundo pico de incidencia, aunque mucho menor, que corresponde a las invaginaciones secundarias. Cuando hablamos del divertículo de Meckel o alguna otra causa, los linfomas, la leucemia, todo eso. Bueno, con respecto al cuadro clínico, generalmente es un lactante sano, previamente, que está bien nutrido, que es robustito, que comienza con un dolor abdominal súbito y que por ahí tiene periodos de asintomáticos. Está perfecto, de golpe se retuerce, el dolor llora y de golpe está bárbaro y está jugando. ¿Sí? Porque piensan que en los primeros estadios no va a venir como libro con todos los síntomas. Entonces por ahí lo ves está perfecto y por ahí lo ves súper retorcido de dolor y a veces asocia, como dice acá, el llanto persistente y la flexión de las piernas en ese periodo de dolor paroxístico. Y como dice, el cuadro C del paciente luce normal con ataques que se repiten cada 10 a 15 minutos, que son también las ondas peristálticas que están produciendo esos dolores. Si vos lo pensás, las crisis de dolor son con movimientos intestinales. El lactante se torna somnoliento, letárgico a medida que sucede lo mismo, porque se va agotando, llora, duele y ahí empieza la alteración del sensorio. ¿Sí? Ustedes me van interrumpiendo si hablo muy rápido, porque soy de hablar rápido y si tengo alguna duda me dicen. Después de persistir el cuadro clínico, empiezan los vómitos también, que se asocian al principio puede ser alimentario, si se estuvo amamantando con la lactancia, se toma un jugo, primero alimentario, después puede ser bilioso y después puede ser hasta fecaloide, según el tiempo, porque estamos pensando que es una obstrucción, ¿sí? Estamos hablando de un cuadro o de obstrucción intestinal. Las deposiciones al principio pueden ser normales, sí, porque el chico sigue haciendo caca, pero con el transcurrir de las horas y de lo que hablamos del compromiso vascular va a presentar o estrías de sangre o como ya ven las fotos, ya directamente lo que le dicen jalea de grosella o la diarrea con el resto semático o componente hemático. Sería como una mermelada oscura de tortilla. Un oncoclínico tiene que seteado que la primera 24 horas es una subconclusión y generalmente hay silencio radiológico. Si no lo sospechás, las primeras 24 horas, por ahí no tenés la sintomatología. No, nunca dos por ahí. O sea, cuando vos ya tenés toda la sintomatología, generalmente ya lleva mucho tiempo a evolución. A veces, digamos, la parte clínica, lo que más te lleva es el relato de la madre y cuando yo tenía contenedora con sangre, por ahí te lo hizo en 12 horas, 24 o a las 48 horas que te he imaginado. Porque eso también depende de la cantidad y la latitud del segmento imaginado y la porción que tengas, ¿sí? Y la causa también que te lo imaginó. Porque no es lo mismo que se ha imaginado ilial o ileocólica y entre todo el intestino no está tan edematizado, o a su vez fue un divertículo de Meckel que más me compromete la irrigación de esa pared, si lo pienso, o de una masa, o si tengo un hemangioma que más me comprime la pared. Entonces también es mucho, y quiero no también la resistencia de los chicos. Por ahí tenés chicos imaginados con 48 horas y están re bien, y otros con 12 horas, 24 horas, que están mucho más sintomáticos. Pero eso también está, que como nos pasa en la apendicitis, vos tenés la apendicitis de 20 horas y el que está con más horas, que por ahí 48 horas están menos doloridos. Bueno, en este caso la presión del dolor va avanzando, pero siempre
Cuando vos tenés todos los síntomas, ya el cuadro está bastante avanzado, ¿sí? Fíjense cómo se ven acá, que es una deposición con sangre, que también puede ser una diarrea por Shigella, puede ser una alergia a la proteína de vaca, y cuando ya tenés acá con sangre puede ser hasta una hemorragia por una disentería también. Pero bueno, fíjense siempre en el contexto clínico. Y la presencia de hemorragia siempre indica un grado de sufrimiento mayor del compromiso intestinal. Con respecto al examen clínico, como todo, inspección, palpación, percusión, todo lo que tenga la facultad, lo vamos a hacer. ¿Sí? En los primeros momentos puede ocultarse el pericartismo aumentado, los ruidos de lucha, estamos en una fusión intestinal como cualquier cuadro oclusivo intestinal. Se puede palpar una masa, ¿sí? Por ahí muchas veces los lactantes son laxos, vos lo ponés de cúbito dorsal y palpás una masa, depende de la cabeza de imaginación donde está. La mayoría la palpás en hipocondrio derecho o transverso, que vos lo acostás y palpás como una pelota. El prolazo de... bueno, esto lo que habla es el prolazo de la invaginación, es en el tacto rectal, es siempre importante hacer el tacto rectal, porque vos podés ver que si es un prolazo de la mucosa del intestino o es la cabeza de invaginación. Estamos hablando que para cuando vos hagas un tacto rectal, toda la invaginación tiene que haber pasado todo el cono transverso y el descendente, ¿sí? Es infrecuente, pero está, que vos hagas el palpo rectal y toques la cabeza de imaginación, eso está. Los vas a palpar distinto al prolapso, vos el prolapso de la mucosa lo vas a ver por fuera, en cambio eso es, o sea, no se esteriliza la parte externa del recto, sino que por dentro, ¿sí? Distinto al prolapso rectal que se te viene así, esto lo ves de adentro que viene, ¿sí? Bueno, y con el proceso, con el cuadro obstructivo, cuando se continúa, después, bueno, aparece siempre la deshidratación, el shock hipovolímico, la bacteremia, la taquicardia y la fiebre como cualquier, digamos, cuadro avanzado. Con respecto al diagnóstico, siempre lo que decimos en un cuadro de imaginación es la radiografía del abdomen de pie. Lo que más nos va a llamar la atención es la falta de aire distal o los niveles de hidroaire. Fíjense en la foto de acá, bueno, justo este cosito, me lo corro, que acá no tenemos aire distal. Acá hay una imagen media rara en la radiografía. Esto es infrecuente de ver, pero fíjense que llama la atención acá, ¿sí? Y que no tenés tampoco aire distal. Va en la técnica también de la placa. El patrón va a ser destrucción intestinal con niveles hidroaéreos y asas dilatadas, falta de visualización de aire en el ciego o menos aire en la fosa ilíaca derecha. Acá tenemos que tener aire y no lo tenemos tampoco. Masa o efecto de relleno, como lo ven acá, rodeo de aire dentro del colon, o la presencia, si vemos que acá tenemos aire, ya descartamos la imaginación intestinal. Siempre decimos que ante un paciente que nos viene con alteración del sensorio, con llanto, que no, la radiografía de abdomen no le hace mal a ninguno, ¿sí? Y siempre vemos, ¿viste? Si se pensó en la imaginación intestinal, por más que no tengas toda la sintomatología, siempre decimos al clínico, al pediatra o al de la salita, al que pensó que podría estar imaginado, aunque tenga un solo síntoma, no importa. Se pensó placa y ecografía, siempre hay que descartarlo, ¿sí? Porque es mejor pensar de más en lo imaginado al pasarte tiempo, ¿sí? Recién decimos, cuadro sospechado, hacemos todo para confirmarlo. Si por algún síntoma se cruzó la idea que puede estar imaginado, placa de abdomen, y si nos queda duda, se hace la ecografía, porque siempre que se pensó, hay que descartar la imaginación. Eso lo tenemos nosotros como norma. Con respecto a la ecografía abdominal, si viene operador dependiente, es importante y nos va a hablar de la ubicación de la imaginación, y no solamente la ubicación de la imaginación, sino el compromiso intestino, porque no es lo mismo que vemos la cabeza de imaginación, la ubicación que está en el hipocondrio derecho, en el transverso, o en el hipocondrio izquierdo, y a su vez si ve ganglios, si ve una imagen heterogénea en el interior, que puede ser cabeza de imaginación, si ve edema, si ve líquido libre, todas esas cosas son datos importantes en la ecografía que nos va a guiar también por el tiempo de evolución y las características del tratamiento médico no médico, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener el signo de la escarapela, también llamado diana o tiro en blanco, que dice que son los cortes, que lo van a ver acá, este es el signo de la escarapela, que ven que se ve toda la mucosa, la submucosa y como toda esta estructura en anillo, que es la otra capa del otro intestino que está metido. Esta es una imagen pseudo-riñón cuando haces un corte más longitudinal, y ya fíjense en que acá como se ven como si fueran estructuras ganglionares, pelotitas adentro. Y este es un corte longitudinal. ¿Ven cómo ven acá? Después la imagen pseudo-riñón, y ambas estructuras van a ser hipoecogénicas o hiperecogénicas, se relacionan con la pared intestinal edematizada y la grasa intestinal y los mesos. Todo eso son cambios ecográficos que uno va a ir viendo en las imágenes. También lo que nos sirve la ecografía, porque esto es muy importante para las ileopólicas, pero también hay que pensar que a veces tenemos ileoileales. Las ileoileales no son quirúrgicas. Y por ahí podés hacer una ecografía por una causa de dolor abdominal y ves que nos ha pasado acá también en la clínica,
ecografías iliobiliares subinfantes. Hacés la ecografía y está imaginado. Haces el barrido de vuelta, pasa y se imaginó. Así, y tienen sintomatología. Y vos decís, da dolor y vos lo ves, está imaginado. Hacés este disco en el barrido de la ecografía y se imaginó. O por ahí le hiciste una ecografía iliobiliar y al rato la repetís y esa imaginación no está más. En cambio, la ileopsicocólica... La ileopsicocólica, no. No, ecográficamente no, vos ves la ileocólica, listo, sabes qué tratamiento, algo tenés que hacer. Pero las iliobiliares muchas veces son subintrantes y la mayoría resuelven sola. Otros signos ecográficos menos específicos son líquido libre intraabdominal, lo que hablábamos hoy, los ganglios linfáticos abdominales aumentados de tamaño y el aumento del inicio o disminución si se usa Doppler dentro de la imagen mediana que ves que tienen disminución del Doppler. Otros estudios que se hacen en el enema varitado que nosotros no lo utilizamos tanto como para diagnóstico como tratamiento, ¿por qué? Porque el vario es desaconsejado porque si extravasa produce una peritonitis química. Nosotros siempre el contraste es hidrosoluble, nunca usamos vario. El enema de contraste hidrosoluble bajo reacción radioscópica no está asociado a los peligros, como decimos, de la peritonitis química del vario. Hay otra forma de hacerlo que lo hacen en muchos lugares, que es neumático, ¿sí? Que lo hacen con aire, pero tenés más riesgos de perforación. Lo hacen con un tensiómetro y un reloj de manometría, se inyecta líquido con contraste hidrosoluble, se hace con aire. Pero bueno, nosotros no tenemos mucha experiencia, en algunas partes del mundo está, si se imagina, pero bueno, se puede hacer tranquilamente y la biografía está. Y lo que nosotros, otra forma de hacerlo también es el enema con líquidos guiados por ecografía. Alguna que otra vez lo hemos hecho en el hospital, en ecografía, con ecografistas muy avisados, que vos vas viendo, que vas procesando el líquido y ecográficamente vos ves cómo se va desimaginando. Eso supuestamente es mucho mejor porque lo rega el paciente. Nosotros siempre lo hacemos en telecomandado o en quirófano con el arco en C, y son radiografías, rayos continuos que le están haciendo hasta que lo desimagina. Pero bueno, son las posibilidades para desimaginarlo al chico. Fíjense que esto lo que nosotros generalmente hacemos en los menores de 2 años es el colon por enema. ¿Qué hacemos? Colocamos a través del ano una sonda Foley de grueso calibre, una 24, 22, inflamos el balón, conectamos a más o menos 1 litro y medio de solución fisiológica tibia, siempre tibia, por la colita y levantamos y vamos haciendo el contraste. Fíjense acá, hasta ahí como llega la cabeza de imaginación. Siempre dicen que está en boca de serpiente o cabeza de medusa, ves que tiene como una boca de serpiente que hace esto, ¿sí? Que es el contraste que está, digamos, empujando a la cabeza de imaginación. Entonces va pasando y va haciendo ese mismo efecto siempre cuando uno va progresando el contraste. Fíjense en acá cómo están. Acá lo estamos pensando que estamos transverso, ¿sí? Fíjense en cómo... Esto ya es presión, solamente para diagnóstico. No, ahí está con presión, ¿te das cuenta por qué? Porque tiene borradas las aguas. ¿Sí? Y porque va ¿En qué casos esto no lo debes hacer? Ahora después lo hablamos. Las indicaciones son indicaciones de tratamiento médico y no médico. Con respecto al tratamiento, si pensamos en imaginación intestinal, siempre está indicado la colocación de una vía, un arro, colocar una vía, un abocat, una vía periférica, sonda nasogástrica abierta y la estabilización hemodinámica y metabólica del paciente. Nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, nunca vamos a traer un paciente que esté descompensado, deshidratado o inestable, a hacer ningún procedimiento porque lo complicamos más en quirófano. Entonces, se te echó imaginación, estamos operando, no estamos operando, o tiene la placa ya de imaginación, la ecografía de imaginación, no se espera cirujano, se le coloca una vía, se le coloca la sonda nasogástrica, se le hidrata, se le estabiliza. ¿Sí? Entonces, si tenemos todo eso, recién ahí entra el paciente de quirófano. O sea, si está imaginado, lo ideal es que ya entre con la sonda y con la vía puesta. ¿Por qué? Porque es un paciente que estamos hablando de un cuadro, si bien es obstructivo, también termina siendo vascular, termina siendo mixto al último momento. Entonces, también se puede chocar al paciente por dolor o por el mismo efecto, digamos, de tracción del meso. De hecho, a veces en el lactante uno hace el diagnóstico diferencial de 3 patologías bien diferentes. Con el compromiso del sensorio. El invaginado, la meningitis y el síndrome urétrico hemolítico. Que son 3 lactantes con aspecto de enfermos, con síndrome de shock y con compromiso del sensorio. Y son 3 patologías bien diferentes. Sí, a veces me ha pasado de que generalmente los imaginados son bebés hermosos. Bebas, bebotes hermosos, parecen, no sé, de revista de publicaciones, son bebés que están re lindos, gorditos, hermosos, y los ves que están jugándolo más bien y de golpe están en un grito de dolor. Y vos decís, no tuvo la caca con sangre. No está todavía la alteración del sensorio. Pero no te pega, la madre dice, me retuerce dolor, se va para atrás, me rechaza que lo puedo amamantar, me rechaza la mamadera, y después lo ves re bien. Además, me ha pasado muchas veces
que a veces sospecharon que está imaginado. Bueno, sí, y la verdad la sangre corregida está imaginado, porque fue agarrado tiempo y no tenía toda la sintomatología. Y a veces te sorprende. Pues si hasta recién está jugando, está con dolor y después está cuando vuelta, se le pasa el dolor y el otro bebé es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, hasta que esto progrese y ya lo ves. Sí, que a veces lo encontramos cuando vienen pacientes derivados que ya más de 48 horas, que está totalmente alterado el sensor y que solamente está como nublado y por momentos responde, ¿sí? A veces esa alteración del sensorio es mucho antes a la diarrea con sangre, o tuvo una estría o te vino con todo junto, una diarrea importante con sangre, el pañal lleno de sangre y alteración del sensorio mal, ¿sí? Y a veces pasa de tiempo de evolución y a veces no tanto tiempo de evolución, porque te ha venido uno con 48 horas y los imaginaste por cola más bien. Y por ahí tuviste uno con, no sé, 36 horas y está crítico mal. Por eso siempre es importante la parte clínica, la observación, porque si no esperemos que tenga todos los síntomas. Fíjate, está nublado, algo no te pega, el papá le dijo esto, el otro, y bueno, una placa no se le niega nada ahí, ¿sí? Por ahí soy muy reiterativo, pero eso nos pasa que no vemos todos los estadios de imaginación. Y a veces al que se le cruzó la idea, dice, sí, podría ser, y realmente estoy imaginado. Y lo sospechó, listo, se descarta con la ecografía y con la placa. Con el tratamiento, las contraindicaciones absolutas para el tratamiento mediante enema son presencia de shock, que no puede ser corregido con hidratación, lo que estamos haciendo un paciente crítico mal, no le vamos a hacer un colon por enema porque tenemos riesgo de ruptura, translocación bacteriana o hacer una septicemia. Y la perforación demostrada con signos de peritonitis, que puede ser en la radiografía que ya tenga perineo, o cuando la ecografía ya ve mucho líquido libre y vemos que no, digamos que ese líquido libre es excesivo a lo que podría ser la patología. Y está relacionado con la baja tasa de reducción y una alta tasa de perforación, la edad del paciente menor de 3 meses o mayor de 5 años. La duración de los síntomas mayor a 48 horas tenemos menos riesgo, o sea, menos tasa de éxitos con el colon. El sangrado rectal intenso, un sangrado rectal mínimo, bueno o poco, si está muy deshidratado y si tiene a su vez obstrucción de intestino delgado. Como a veces decimos, si son iliria y iliocólica, tenemos menos tasa de éxitos con el colon por enema. Y si tiene disección de la pared intestinal durante el enema, ya sabemos que no va a funcionar, ¿sí? A veces uno cuando empieza el colon por enema y ves que se desgarra, listo, la palotomía. Y generalmente se dice que 2 o más de estos criterios se asocian a una tasa de reducción, disminuye y aumenta la posibilidad de perforación, ¿sí? Entonces tenemos más de 48 horas, un bebé muy chiquitito que está muy deshidratado, que sospechamos obstrucción intestinal, tenemos menos estos y más riesgo de perforación. Como hablábamos hoy, la reducción hidrostática, que lo decimos el colon por enema, es lo que explicamos hoy. La sondita por la cola, se cierran las piernitas, si uno pone la sondita rectal, cerramos los glúteos, una persona sostiene la sonda, la otra persona levanta la manguera conectada a las poles con el receptáculo donde está el contraste hidrosoluble, y siempre se dice a 3 pies, 3 alturas, 3 intentos. Eso de 3 pies, 3 alturas, 3 intentos es relativo. Hemos hecho hasta 4 intentos, hemos hecho hasta 5 intentos, o hemos hecho más 2 intentos y ya está, ¿sí? Siempre vamos hablando de pacientes. Hicieron más 2, 4 y vamos viendo. Porque hiciste el 4 intento y vos ves que va progresando, bueno, descomprimís y volvés a pasar el contraste. Siempre te vas a ir guiando con la desaparición de las pautras en el colon por enema. El contraste hidrosoluble siempre decimos que siempre está ahí. Imagínense que el paciente está a la altura de la camilla, pongamos que la tenga a esta altura, siempre lo hacemos 1,5 metros, 2 metros, siempre, o ponemos una escalerita, o una silla, o un banquito, o el más alto sube arriba de un banquito, bien la altura, porque hacemos presión hidrostática, porque suelen ser que presión hidrostática. No apretamos así, sino que usamos la presión hidrostática, uno lo sostiene en altura y solo va pasando. Entonces, cuando vos ves que se borra mucho la sautra, que está dilatando mucho, bajamos el contraste, recuperamos el contraste, recupera el paciente, recupera el nivel, vemos que vuelven a traer la sautra y volvemos a intentarlo. Y siempre una persona y la otra que está sosteniendo la cola va empujando la cabeza de imaginación por afuera de la panza. Una la palpa tal cual y vos vas viendo en el proyector del arco en C en la pantalla cómo va progresando la cabeza de imaginación, ¿sí? Y siempre manteniendo la presión. Entonces vos debes que te borrar mucho la sautra, por eso, y bajamos y continuamos y siempre preguntándole a la esfera del anestesiólogo cómo se está comportando muy bien el chico. Entonces acá hicimos procedimientos a repetir, como dijimos, no más de 3 intentos, de 3 a 5 pies, pero bueno, ahí vimos excepciones, 3, 5, 2, depende del paciente. Si al segundo intento vemos que se nos trabaja, listo, la parotomía, ¿sí? Por eso sí, muchas veces lo hacemos con el telecomandado, con el quirófano preparado, o lo hacemos directamente en quirófano, ¿sí? Por eso mismo, porque se convierte... perdón, volviendo a la foto anterior, a esto es una imagen de adulto, nosotros nunca lo hacemos en decúbito lateral, siempre lo hacemos en decúbito dorsal,
y el mecanismo sería más o menos lo mismo, nada más que lo hacemos mucho más altura, ¿sí? De cúbito dorsal el paciente y vamos viendo la presión de la cabeza de imaginación. Preguntas, sigo, ustedes me dicen, ¿eh? La reducción neumática es lo que hablábamos con aire. Fíjense en que acá en vez de contraste, a ver si tengo otras fotos, volviendo, fíjense en que esto es el contraste. ¿Ves cómo ves? Esto es contraste hidrosoluble. Se ve tal cual así en el arcón C. ¿Ves? Fíjate, contraste, 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 acá está más dilatado y acá está bien marcada la capacidad de imaginación. Fíjense en esta, cómo están borradas las austras, que están bien dilatados, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés este calibre en todo el colon, dijimos, bueno, recuperamos, damos tiempo y siempre masajeando la cabeza de imaginación. Si yo estoy acá por fuera, con dos dedos así, voy corriendo esta parte de la cabeza de imaginación por fuera. Hacemos como un tratamiento combinado, vas quedando, no vas apretando, sino como que vas con este efecto así con los dedos, como queriendo mandar el contraste y queriendo empujar la cabeza. Y se palpa, pero perfecto cuando lo hacemos. Bueno, volviendo a esto, la reducción neumática. Es lo que decíamos, es muy parecido al colon por enema, nada más que utiliza aire. Y esto sí, también lo vigilan por radioscopía, nosotros no lo hacemos porque también, si se trabaja, vamos a tener neumoperitoneo. Su ventaja es que supuestamente es más rápido, más limpio, más seguro y que tiene la misma alta, digamos, tasa de éxito que con la hidrostática. Su ventaja es la posibilidad de neumoperitoneo, atención, en la mayoría de las series el índice de perforación es de 250 a 300 enemas. La causa de perforación incluye presión excesiva, necrosis intestinal o dirección de una perforación o pulpa previa, ¿sí? Y lo que otro que tenemos que tener en cuenta, que cuando una vez que se hizo la imaginación intestinal y fue reducida en quirófano, siempre debe permanecer internada en observación por 24 horas y luego del alta, si no presenta complicaciones, se debe indicar control estricto por el pediatra de cabecera durante los próximos 2 o 3 días. Esto que queda en observación, nosotros lo dejamos en observación, ayunado con la hidratación y con la sonda nasogástrica abierta, y por lo general lo que hacemos después de la reducción del colon por enema, hacer una placa entre las 2 o 3 horas posteriores para ver el nivel hidroaéreo, que después lo vamos a ver, vas a ver esa fase mezclado aire con contraste, ¿sí? Y vas a ver contraste en el intestino delgado, ¿por qué? Porque se pasó y pintó el delgado. Importante lo de las 24 horas de internación, de 24 mínimo 48 horas. Generalmente lo tenemos 48 horas. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de reimpaginación mientras están internados. Nosotros hemos tenido, no sé, de tanto imaginado que hacemos, ponele de 10 imaginados, 2 se nos reimpaginan estando internados en la terapia intermedia. Entonces siempre quedan en control. Con respecto al tratamiento quirúrgico, cuando nosotros no lo pudimos desimpaginar por colon, nos quedó dudas o no tenemos el tratamiento de hacer colon por enema, nos queda hacer la laparotomía. Y también está indicada en el paciente que está crítico. Si el paciente que está crítico no tiene criterio de colon por enema, está crítico, laparotomía. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando falla, cuando el paciente está crítico, cuando tenemos dudas o cuando no tenemos otro método, se hace la laparotomía, ¿sí? Entonces, las indicaciones están en peritonitis, en shock, reducción hidrostática incompleta o en niños mayores de 2 años. Esto hay una salvedad, niños mayores de 2 años, se vio en pandemia, justo en los últimos webinars que hicimos en pandemia en Chile, que hubo muchos casos de imaginación intestinales en mayores de 2 años, hubo casos de 8 años, de 11 años que era asociado al COVID. Entonces, si bien nosotros tenemos un límite en menores de 2 años, colon por enema, mayor de 2 años no, hay habido algunas excepciones que no estaría contraindicado si vos podés hacer un colon por enema en mayor de 2 años. Entonces, si vos tenés uno de 3, de 4, de 5, de 8, no estaría mal por las causas que hubo en el COVID que fueron imaginados poco, ¿sí? Fueron excepciones que si vos pensás que son mayores de 2 años, siempre tenés que descartar una causa secundaria. Puede ser que vos lo desimagines, pero después habrá que estudiarlo, a ver si no tiene un Meckel, si tiene un pólipo, si tiene un angioma. Siempre, mayores de 2 años, vos vas a pensar en patología secundaria. Ponele que vuelo de 2 años, 2 años y medio, les imagines por colon y después hay que estudiarlo. Porque no es frecuente. Si lo estudias que no tiene colon, no tiene, no tiene pólipo, no tiene un divertículo de que no tiene linfoma, nada, bueno, te quedas tranquilo. Pero la indicación es estudiarlo y pensar que algo malo seguro tiene. Si no nos da, joya, pero no nos podemos quedar tranquilos en mayores de 2 años. Un efecto de llenado residual, ¿sí? De línea terminal después de la reducción, o sea, que te queden dudas de que pasó al delgado o imágenes prestadas. A veces nos pasa, no pasó, no pasó, bueno, se hace la laparotomía. Y se hace la laparotomía siempre, como estamos hablando de menores de 2 años, nosotros tenemos por norma que se hace transversa de derecha supraumbilical. Una vez que ingresás, la maniobra no es que agarramos y lo tiramos al intestino, no. Se va
llevando la cabeza de imaginación, como la vimos en el colon, que vos la vas llevando así, vas haciendo y sosteniendo el intestino, digamos, imaginado, pero vos vas llevando la cabeza de imaginación, no tiramos porque desgarramos, ¿sí? Entonces, no es tirar, es compresión y vas tirando y sola va saliendo, ¿sí? Al margen de la laparotomía, que a veces vos haces la laparotomía y ves color intestinal normal, a veces lo ves morado, a veces lo ves violeta y a veces ya lo ves con placas de necrosis, ¿sí? No quiere decir que sí o sí vaya a recesión intestinal, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo recupera, porque es como una hernia atascada, por ahí vos lo reducís, recupera y se espera, ¿sí? No se hace, generalmente es algo que esté perforado o una ilectomía, no se hace colostomía, de última se desfuncionaliza, ¿sí? La presión de ejercerse, bueno, siempre lo mismo, de la parte distal a la parte proximal imaginada. Con respecto, fíjense acá las fotos, ¿sí? Es lo que estamos hablando. Siempre vos vas a ir apretando de este lugar, ¿sí? Para acá. No vas a tironear de esta zona. Y fíjense acá, como ves, este intestino, fíjense en el color con respecto a este. Esto es delgado y esto es colon. Ven que el colon está bien de color, pero esto que vos vas sacando dentro de la imaginación, el compromiso lo tiene. Pero vos por ahí lo desimaginás, queda medio violetita, medio morado y después se acomoda y recupera. Fíjense acá, acá, y ahí está terminando la desimaginación. Ves que está más pálido y después hay otra foto donde creo que está casi sigue, bueno, más o menos van a ver el punto de imaginación. Una vez realizado el tratamiento quirúrgico, como decimos, hay que evaluar la vitalidad del intestino comprometido. Si se detectan áreas necróticas, perforación o isquemia que no revierte, siempre deben estar la resección intestinal o la ileostomía. Si vos ves que ese compromiso puede recuperar, se hace una ileostomía. Si hay segmentos que están necróticos esterilizado, sí, resección y anastomosis, no queda otro. Algunos autores hacen la apendicectomía y otros no. Por lo general, nosotros, por norma, se imaginó, por la parotomía, siempre le sacamos el apéndice. A todos. En caso de que vos hagas una laparotomía, les imaginaste, encontraste una causa secundaria que puede ser un meque o algo, ya se resuelve. Se hace resección y anastomosis porque si no se me vuelve a imaginar. O sea, ya se trata la causa. Si vos viste que fue imaginado y tenía unos ganglios feos de linfoma, hacemos la biopsia. ¿Sí? Como pasó en este chico que tiene unos ganglios así, tamaño grande, y fue una eosinofilia, nos quedamos tranquilos. Pero vos ves algo que te llama la atención, o son ganglios grandes, tipo los porotos grandes, y lo sacamos. Un ganglio no va a hacer nada, no produce patología, morbilidad, y se manda patología, ¿sí? No le vamos a agregar más comorbilidad porque es una biopsia. Y la tasa de reimaginación en el caso de la paratomía es mucho más baja que por colon por enema, ¿sí? Fíjense que es del 1 al 4%. Fíjense en esta foto cómo se ve la cabeza de imaginación. Es una hipertrofia de las placas de Peyerl. ¿Ven? Como se ve como un foliculito ahí, eso fue la cabeza de imaginación, en este caso. Con respecto a la cirugía laparoscópica, nosotros muy raras veces la hacemos, no hacemos la reducción de la imaginación por laparoscopía. Lo hemos hecho para cuando te quedan dudas, paso intermedio, hacer la laparotomía. O decir, bueno, mira, parece que pasó, no, la imagen prestada, no prestó, y bueno, por ahí hacemos la laparoscopía y miramos que todo perfecto, te quedas tranquilo, que sería un paso intermedio sin una laparotomía. Y solamente es útil, se dice, cuando es ileocólica subintrante o ahí nomás. O por ahí, cuando son patologías, imaginaciones iliobiliares, que vos la ves y por ahí la haces así y salen, pero en caso de dudas diagnósticas, como te dice, o falla de tratamiento. Pero tiene que ser muy, como te dice, a 2 milímetros del ciego, porque vos con las pinzas, si no, imagínate, pellizcar el intestino, lo de agarrarlo, la firmas afuera. Así que en la práctica no lo usamos, salvo para esas excepciones que decís, bueno, quiero ver cómo está el compromiso intestinal de lo que reduje, o te quedan dudas, o querés ver, digamos, si se redujo de todo, ¿sí? Lo que decíamos recién. Con respecto a las complicaciones, pueden dividirse en aquellas que se producen después de la erupción mediante el enema o aquellas que se producen luego del tratamiento quirúrgico. La tasa de recurrencia después de la imaginación por colon por enema está entre el 4 y el 19% de los casos, la mayoría de ellos, como decíamos, las primeras 24 horas. Las complicaciones a veces se asocian a una reducción incompleta más que una nueva imaginación. A veces no ha pasado eso, o que se desimaginó y después quedaba una ilioiliar, que era iliocólica. Entonces vos desimaginaste la iliocólica, pero te quedaba el ilioiliar, y a veces pasa esas complicaciones. Bueno, la perforación, como toda cirugía, la sepsis y la bacteremia, y después el tratamiento quirúrgico, la tasa de recurrencia es algo menor, siempre decimos lo mismo. Si hubo una anastomosis, una apendicectomía, se puede realizar el enema, si no, se requiere una nueva lipotomía. Por eso muchos algunos no hacen la apendicectomía, porque supuestamente vos cerraste el apéndice, cerraste el muñón, y si vos metes mucha presión, podrías zafar la ligadura.
Por eso mucha gente no hace la apendicectomía en la laparotomía por riesgo de reimpaginación, pero la verdad es que no hemos tenido, digamos, en caso de la laparotomía, recirugía. Es muy infrecuente. La radiografía de control, como decíamos, a las 2 horas del colon por enema, y vamos a ver el pasaje de solución de contraste del intestino delgado y la presencia de niveles aire contraste en el colon. ¿Sí? Siempre vamos a ver una mezcla de burbujas de aire con contraste. Y siempre vamos a decir a la mamá, no se asuste que va a ser caca transparente, porque el contraste hidrosoluble es transparente, ¿sí? Entonces va a ser caca líquida mezclada con sangre y con moco. ¿Por qué? Porque por más que resolvimos la invaginación, deposición con sangre va a tener. ¿Por qué? Porque ese intestino ha sufrido y sangre en el resto del intestino ya pasó. ¿Sí? El pericarditismo lo seguimos teniendo por ahí. Nos imaginamos acá, pero ya tenía sangre por acá. Entonces, esa con el contraste también la va a eliminar. Entonces le decimos, mamá, papá, no se asuste que tenga alguna deposición más con sangre. ¿No es que esté sangrando? Sí. Se va a autolimitar y si no, la sangre que ya está en el tracto distal del intestino. Postoperatorio, como decimos siempre, sonda nasogástrica, la vía con antibióticos no venosos, siempre de forma profiláctica, se comenzará con una dieta siempre gradual y paulatina como todo paciente, depende de la del paciente, será líquido, lactancia o puré, papilla, y el paciente deberá permanecer internado con mínimo 48 horas por el riesgo de invaginación. Igual, cuando se van de alta, las pautas de alarma. A nosotros nos pasó con una beba de 6 meses que la imaginamos y viene la mamá a los 9 meses y dice, está igual, está imaginada. La mamá nos dijo, los mismos síntomas, sí, verdad, le hicimos la ecografía, otra vez imaginada, otra vez se imaginan por colon. Porque le decimos, papá, vuelve a pasar, ¿sí? Entonces ya los papás sabiendo que les pasó, por ahí como esta mamá que era recorrecta, dice, yo me imagino, viene con los mismos síntomas, listo, y sí, la mamá tiene toda la razón, la beba estaba reimaginada. ¿Y dudas, preguntas? Les quería comentar algo más. Con respecto a la laparotomía, o cuando hacemos el colon por enema de contraste, muchas veces nos pasa que no tenemos el contraste para hacerlo o la disponibilidad de hacer el colon por enema. Y por ahí nos pasa también, para poner como ejemplo, cuando nos piden la derivación de un imaginado. Se llama, mira, están viendo una derivación de un imaginado de Branza, de San Miguel del Monte o algo que tenía química, ecografía, radiografía y todo, y en el traslado de la ambulancia se desimaginó. Sí, pasa y muy frecuente porque se relaja, se duerme y se desimagina. Y también nos pasa en quirófano, muchas veces, cuando lo acostamos en la camilla, preparamos todo para hacer el contraste en el tercero, lo durmió, tocamos así la panza y dice, me ha pasado, ay, se desimaginó, y sentís así, ¿tú qué pasó? Y me ha pasado, digo, vamos a hacerlo con los residentes y cuando quiera acordarte lo toqué así, se desimaginó. O lo fuiste a hacer el colon por enema y pintó todo. O no está imaginado o se desimaginó la inducción de la anestesia. Y nos pasa y es frecuente, ¿sí? También nos pasó una vez que tuvimos un error de diagnóstico, placa con falta de aire distal, ecografía normal, no nos gusta, no nos gusta, bueno, y a quirófano, ¿sí? Hacemos el colon por enema y termina siendo diagnóstico terapéutico. Uno no tendría que a veces llegar con el colon a hacer el diagnóstico, pero ante la duda, o decís, no confío en el ecografista, no tengo ecografista, haces todo el contraste y te quedas tranquilo de que está el colon y no está imaginado. En un caso nos pasó, hicimos el contraste y encontramos la cabeza de imaginación que no se había visto por ecografía. Por la técnica, por el ecografista, por el tipo de ecógrafo, no sé, pero también es, fíjense en que es diagnóstico y terapéutico. En ese aspecto, voy a decir, bueno, hacer el contraste y lo desimaginamos. Y otra cosa que nos pasa es que, bueno, lo que decía, lo del traslado o la inducción de la anestesia, ¿sí? Que se desimagina, no pasa nada. Muchas veces nos ha pasado hacer la parotomía en blanca, porque no tenemos que hacer colon por enema, está imaginado, ecografía, le palpás, y cuando entras a la masa, se desimpaginó en la inducción de la anestesia, está todo el intestino. Pero uno se tiene que quedar tranquilo, no te podés ir sin cerciorarte que el chico está desimaginado, que lo resolviste. Y generalmente cuando pasa eso son con imaginaciones de pocas horas de evolución o con no tanta sintomatología florida, porque vos pensás que cuanto más a distal está, menos riesgo tengo de desimaginación espontánea, ¿sí? Porque esto el pericarditismo me lo va llevando. Generalmente pasa con las que están en colon descendente, perdón, en colon ascendente, que son recién y que es por entonces, vos pensás que esto empieza de derecho a izquierdo, ¿sí? Y si ya me atravesó a transverso, me atravesó al lado izquierdo, es muy raro que se desimagine. Siempre pensás en las del colon derecho, que decís, bueno, tengo más tasa de desimaginación espontánea que cuando vos ya ves todo el recorrido, ¿sí? Y cuando dicen esos casos, ¿las fijas el asta? No, la fijación en el asta está descrita para reimaginaciones recurrentes por la parotomía y no tampoco es, o sea, se ha hecho, pero ha tenido mucho riesgo también porque vos podés, al fijar, podés producir vólvulo, podés producir perforación intestinal, podés producir vías de adherencia. En un solo caso se hizo eso por imaginaciones recurrentes, pero en un chico grande y fue rarísimo. Por lo general ya con la laparotomía es raro que se reimagine.
Y después como toda cirugía, riesgo de hernia, alimentación, infección, todo eso está. Pero bueno, no sé si tiene alguna otra duda, pregunta, así fue muy rápido. Por ahí puede también cómo lo realimenta el paciente. Como decíamos, 24 horas, sonda nasogástrica abierta, te vas a fijar el débito, las características del débito, si es débito bilioso, si es débito gástrico, aparte del comportamiento clínico del paciente, si está muy dolorido, está dolorido, la placa de control. Después siempre sacamos la sonda y empezamos con la lactancia, si están mamándolo o con las mamaderas, y tolera el líquido como cualquier operatorio, líquido, cuchito o curecollo. Depende de la edad, esa evolución la hacemos, si es lactancia inclusiva. Y se va con las pautas reales y los controles, porque si piensen que fue imaginado porque le dio las vacunas, el factor lo tiene, las hipertrofias la tienen. Si tenía un ganglio con una adenitis mesentérica, muchas adenitis mesentéricas lo hemos visto que te produce la imaginación. Entonces la causa vos no se la resolviste, la hipertrofia la tiene, te resolviste la imaginación. Y se me puede volver a imaginar, sí. Aparte, fíjense en una de las fotos que se ve acá en esa foto, ven cómo está esto, se tiene que desinflamar, pero hasta que no se me desinflama sigue siendo una puerta de entrada de cáncer de imaginación. ¿Sí? Y bueno, estas son las fotos más representativas, fíjense en qué lindas que se ven acá. Fíjense en que esto cómo cambia de color y después se recupera, queda muy bien. No sé si surge alguna duda o algo. En las primeras horas cuando tienen la clínica, cuando calma, es porque se desimagina. No, porque es como te dice, son crisis paroxísticas de dolor cada 15 minutos, pero se asocia, digamos, con el movimiento, digamos, intestinal. Sí, y por la red, digamos, como que se va moviendo ese intestino, por eso son crisis de dolor, es más cólico. Vos fíjate que parece más bien, viste como decís, el dolor cólico o el dolor continuo, son dolores cólicos, ¿sí? Con el peritalismo y la compresión, porque imagínate, vos tenés la onda peristáltica que va pasando, esto que te va presando la imaginación, la misma onda peristáltica, y a su vez la onda peristáltica te está apretando la misma cabeza de imaginación, entonces eso es lo que produce dolor. ¿Sí? Entonces, el paciente vendría solamente con ese índice del dolor cuando come, digamos. No, porque puedes estar durmiendo y se te despertó de crisis de dolor paroxístico. O sea, no necesariamente con la comida. Bien. Y la onda peristáltica que está Claro, bien. la onda peristáltica es el dolor. Con un dolor que es muy fuerte y después cede. Claro. Y eso es lo que tendría que tener en un principio y de ahí sospecharlo. Claro, eso y o sea, el dolor es un dolor que lo retuerce y está bien. Ya te llama la atención. Yo me hice un comentario autorreferencial que hay que hacer. Casi por 40 años de evolución. Hice de todo, trasplante, todo. Jamás aprendí la dosis ni de paratropina ni de Libran para usar en consultorio. Porque eso es otra cosa, que la doctora, los pacientes vienen medicados, antibióticos, relibera, buscapina, ¿sí? Fíjate que No medicar si el paciente no tiene diagnóstico. no es un bebé que te viene vomitando con una diarrea o algo, es un bebé que está perfecto y de golpe se te retuerce el dolor. Y de golpe está bien. A mí me ha pasado que estaban así, estaban jugando con una tapita, con una minijita, y de golpe está retorcido de dolor, y vos de rato lo ves jugando vueltas. O te lo traen, mira, me dice, mira, la mamá de la abuela que quiere que se imagine, vos le decís, está perfecto. Y al rato lo ves así, para atrás, sensorio, retorcido de dolor, y al rato está de vuelta jugando. Sí, porque es esta cambio de dolor, y lo pensaste por el dolor, y está bárbaro que lo pensaste por el dolor. Vos en ese contexto la veías, la beba, upa, la mamá, y no te imaginás sonriéndote re bien, jugándote, y al ratito está retorcido el dolor. Y ves esos cambios. Ya fíjate que cuando vos tenés la activación del sensor es una mezcla de esto que se te agota y la corrección del dolor, ¿sí? Y vos la ves que lloran o algo, por eso vos decís, bueno, un paciente que te viene por guardia, no me deja llorar la madre, no me deja llorar, y duerme y llora, y con la duda le pide una placa, ¿no? Eso se te ha imaginado. No aparte hay que pensar en la frecuencia, menor de 2 años la patología más frecuente, ¿sí? Entonces vos decís, mejor pensar lo demás que es menos, ¿sí? Pero bueno. Porque a veces llegan con cólico de lactante, también. Bastante frecuente, que tú ves que vienen que llorando, pero se vienen en el camino y se calmó. Bueno, lo observa un rato, un momento ahí, 1 hora, 2 horas, pero ahí le da todas las causas del alma, porque la mayoría se presentan así. Vienen a las horas de la madrugada porque llanto. Aparte, No, nunca medicable. Y por eso acuérdense que se presenta es un cuadro agudo obstructivo. Entonces tenés, siempre que tenés la definición de abdomen agudo, que es un abdomen agudo, por definición es un dolor de comienzo brusco de etiología causal múltiple. Si esa es la definición de abdomen agudo, es un dolor de comienzo brusco de etiología causal múltiple. ¿Cómo es la intensidad del dolor? La ubicación,
la referencia, la antigüedad de ese dolor y la irradiación del dolor te va a llevar a qué tipo de abdomen agudo es, si es médico o quirúrgico, si es obstructivo, si es mecánico, si es inflamatorio, pero la definición de abdomen agudo es un dolor abdominal de comienzo brusco, ¿sí? De etiología causal múltiple. Esa es la definición de abdomen agudo que enseñan en la facultad. Entonces, si vos pensás, tiene un dolor abdominal agudo, puede ser médico o quirúrgico, y de ahí vas a ver, puede ser inflamatorio, puede ser mecánico, puede ser obstructivo, ¿qué es? Y ahí vas viendo. Y fíjate que se te van a ir asociando síntomas. Entonces, la primera manifestación fue el dolor, se te agregó el vómito, porque está ocurrido, se te agregó después la deposición común y después la deposición con sangre, porque el peristáltico distal lo sigue teniendo. Entonces te dice, sí, está con vómito y está con dolor paroxístico, sí, dolor así importante. Pero me hizo caca bien, sí, porque todavía caca tiene, todavía no empezó a sangrar, o recién está empezando, o sangró poquito, ¿sí? Entonces, por ahí es como diciendo, bueno, no tener todo, porque sí, es como, dicen, bueno, con todo lo picata, no sé, el enfermero más antiguo, viste, diciendo por experiencia, pero por ahí vos decís, si yo lo agarro con 2 síntomas, con un síntoma es mejor para el nene, como te dijo esta mamá, y empezó como otra vez, se me retorcía para atrás el dolor, no lo podía tener, se me iba de espalda el dolor, viste, vos decís, ¿por qué ese retorcimiento, tanto dolor? Se dice, ni se me retorciendo para atrás el dolor, no lo podía tener, se casi no cae. Y se fue igual que la otra vez, y ya ella con un síntoma te hizo el diagnóstico porque yo tenía experiencia. Pero bueno, a veces papás no te pasa eso y a veces consultan y consultan, para te dicen, bueno, lo llevé porque vomitó, lo llevé porque le dolía, no calmaba, no me quería la teta. Y después te dicen y fueron consultando hasta que te llegó con la diarrea con sangre. Pero bueno, también vos pensás los efectos sociales. Una enteritis grave lactante, una gastroenteritis también tienen estos mismos cuadros, porque el dolor súbito, cólico, pero bueno, cuando vos pensás imaginación, siempre hay que sacarlo, una placa y una ecografía. Y a la percusión puede ser que al principio no Depende del bebé y depende de la contextura, muchas veces la palpás y otras veces no. Y otras veces cuando vos lo palpás te defienden, o sea, le tocas la panza te defienden, pero la mayoría las palpás, ¿sí? O cuando están relajados en quirófano, o se te quedó dormido, le palpás la bollita, sí se palpa. ¿Sí? Y eso te va también la ubicación, porque sentís como una pelota que se mueve, ¿sí? Algo blandito así, pero más denso, digamos, que no tendría que por qué estar. Es como si vos palparas un bolo de caca, ves cuando palpás en el col y palpás caca, pero lo sentís acá. Y lo otro que vos decís, no solamente que palpás la masa, sino que palpás a veces la fosilía que había hecho vacía. Que el chico más flaquito, por ahí lo ves, que decís, yo acá tenía que palpar algo y sentís como un hueco. Sí, ahí está descrito. Pero bueno, es una patología bastante linda y frecuente. O sea, linda para nosotros. No, también, o sea, los pediatra tiene que tenerlo bien claro. Excelente, un lujo. Dale. Bueno, Te agradecemos mucho. no, por favor, si tiene alguna duda o algo, porque por ahí yo sé que soy Yo súper contento, te agradecemos mucho y vas a tener la desgracia de que nos quedamos en la presentación. ¿Sabes cuál es? pero no. Que te volvemos a invitar. Pero bueno, lo importante es eso, es una patología bastante frecuente y hay que pensarla. ¿Sí? Y siempre, como decimos, es preferible citar lo demás, controlar lo demás que de menos. Las pautas de alarma, yo siempre digo a papá, es preferible consultar de más que de menos. Y si no me gustó y le dejo una observación y le pido una placa, pero bueno, siempre pienso, una vez que pensamos en imaginación y que lo confirmamos, sonda nasogástrica, hidratación y el control metabólico, que esté bien, ¿sí? Después, sí, obvio, sale el laboratorio y el hemograma, pero lo más importante es eso, una vía, pues se te puede, viste, empezar clínicamente. Y lo más importante es el seguimiento. Y las pautas de alarma al alta, eso sí, pauta de alarma, dieta y siempre con el control con el pediatra, porque como decimos, se puede reimaginar. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya se me ve que pasa. Bueno, mira, están preguntando bien. Tiene que ir para otro lado, sí. No, tengo que ver los pasos acá. Y no sé si Mario te pregunta.